Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 15. La gloriosa asunción de María Santísima. En la noche de la sepultura sucedió la asunción de la Virgen al cielo con su cuerpo. He visto a varios apóstoles y mujeres esa noche rezando ante la gruta, o mejor dicho, en el jardincito delantero. He visto bajar del cielo una senda luminosa y 3 coros de ángeles rodeando el alma de María, que venía resplandeciente a posarse sobre la sepultura. Delante del alma venía Jesús con sus llagas luminosas. En la parte interior de la gloria, donde estaba el alma de María, se veían 3 coros de ángeles. La más interior parecía de caras angelicales de niños pequeños. La segunda hilera eran de caras de criaturas de 6 a 8 años, y la mayor exterior eran de jóvenes. Solo se distinguían bien los rostros. El resto del cuerpo era como una estela luminosa algo indeterminada. En torno de la forma de la cabeza de María había una corona de ángeles. No podría decir qué es lo que veían los presentes. Yo solo veía que miraban arriba, llenos de admiración y emoción. A veces, llenos de maravilla, se echaban con los rostros al suelo. Cuando esta aparición se hizo más clara y se posó sobre el sepulcro, se abrió una senda desde allí hasta la celeste Jerusalén. El alma de María, pasando delante de Jesús, penetró a través de la piedra en el sepulcro. Luego se alzó de allí con su cuerpo, resplandeciente de luz, y se dirigió triunfante con el angélico acompañamiento de la celeste Jerusalén. Cuando días después estaban los apóstoles rezando en coro, llegó el apóstol Tomás con 2 acompañantes. El uno era discípulo Jonatán Eleazar, y un criado del país de los Reyes Magos. Tomás quedó muy afectado al oír que María había sido ya depositada en su sepulcro. Lloró amargamente y no podía consolarse de haber llegado tan tarde. Con su discípulo Jonatán se echó de rodillas, llorando, muy afligido, ante el lugar donde había sido el tránsito de María. También oró delante del altar allí erigido. Los apóstoles, que no habían interrumpido su canto coral de los salmos, acudieron entonces, lo alzaron con cariño, lo abrazaron y le ofrecieron pan, miel y alguna bebida. Después lo acompañaron, llevando luces al sepulcro. 2 discípulos apartaron las ramas del arbusto. Tomás y Eleazar oraron delante del sepulcro. Juan abrió las 3 pretinas que cerraban el cajón. Dejaron la tapa de un lado y vieron con gran maravilla el sepulcro vacío. Solo estaban allí las sábanas y las telas con que habían envuelto los sagrados restos. Todo estaba en perfecto orden. La sábana estaba corrida por la parte del rostro y abierta por la parte del pecho. Las ataduras de los brazos y manos aparecían abiertas, puestas en buen orden. Los apóstoles alzaron las manos en señal de gran admiración, y Juan gritó: «No está más aquí». Los demás se acercaban, miraban, lloraban de alegría y de admiración. Oraban con los brazos levantados y los ojos en lo alto, y se echaban al suelo pensando en la luz que habían visto la pasada noche. Luego tomaron todos los lienzos y el cajón consigo, como reliquias, y llevaron todo hasta la casa, orando y cantando salmos en acción de gracias. Cuando llegaron a la casa, puso Juan las telas dobladas delante del altar. Tomás y los demás rezaban. Pedro se apartó un tanto, preparándose para los misterios. Luego lo vi celebrar la misa delante del crucifijo de María, y a los demás apóstoles detrás de él, en orden, orando y cantando. Las mujeres estaban junto a la puerta y cerca del hogar. El criado de Tomás tiene aspecto de extranjero, ojos pequeños, los huesos de las mejillas alzados, frente y nariz hundidas y color moreno. Ya estaba bautizado y era sencillo en su modo de ser, muy rendido y humilde. Hacía todo lo que se le ordenaba. Quedaba de pie o se sentaba, conforme le decían. Volvía los ojos a donde se le indicaba. Iba y venía según le mandaban, y a todos sonreía.
Cuando vio que Tomás lloraba, lloró también él. Fue inseparable compañero y ayuda de Tomás, y lo he visto alzar piedras muy grandes cuando Tomás edificaba alguna capilla. A los apóstoles los veo con frecuencia reunidos contando en qué países estuvieron de misión y lo que les pasó en ellos. Antes de separarse los apóstoles para volver a sus respectivos países, fueron a la sepultura, y cavando y echando tierra e impedimentos, hicieron imposible el acceso a la gruta. De una parte de esta dejaron un acceso hasta la pared con un pequeño boquete para mirar adentro. Este senderito era conocido solo por las santas mujeres que habitaban allí. Sobre la gruta erigieron una capilla con maderas y esteras, cubiertas con colgaduras. El pequeño altar interior era de piedra con una grada también de piedra. Detrás del altar colgaron una tela donde estaba bordada la imagen de María en su vestido de fiesta. El jardincito fue transformado, como asimismo las estaciones del Vía Crucis, y recorrido entre rezos y cánticos. El espacio donde había tenido la Virgen su crucifijo, su altar y su dormitorio fue transformado en iglesia. La criada de María ocupó la pieza delantera, y Pedro dejó allí a los discípulos para cuidar a los cristianos que vivían en los contornos. Los apóstoles se despidieron, después de abrazarse una vez más y de haber celebrado la misa en la pieza de María. Algunos volvieron más tarde, según la ocasión, a este lugar para rezar. He visto que en algunos lugares los fieles erigían capillas imitando la forma de la casa de María, y que el Vía Crucis y el oratorio de su sepultura eran muy visitados en años posteriores por los primitivos cristianos. Tuve una visión referente a la devoción de María en los tiempos primitivos. Una mujer de las cercanías de Éfeso tenía gran devoción a la Virgen, y habiendo visitado su casa y visto el altar, mandó hacer uno semejante en su casa, el cual lo cubría con un tapiz de muy subido precio. Años después la mujer empobreció y tuvo que vender parte de sus posesiones. Llegó su necesidad al punto de verse obligada a vender el hermoso lienzo del altar de María, y lo hizo a una mujer cristiana casada. Cuando llegó la fiesta de la Asunción, se conturbó mucho por no tener aquel hermoso lienzo con que adornar el altar de la Virgen. Con esta aflicción se determinó a ver a la mujer que le había comprado el lienzo, pidiéndole que se lo prestara, solo por el día, para adornar el altar de María. Esta mujer, que había tenido dos criaturas gemelas, no quiso acceder a su petición, y el marido llegó a decir: María está muerta y no necesita esta prenda. En cambio, mi mujer, que la ha comprado, la necesita. La piadosa mujer se alejó muy contristada y expuso su pena a la Virgen. Esa misma noche vi lo que pasó en casa de aquella familia. Se les apareció la Virgen con rostro airado y les dijo que en castigo de su dureza para con la pobre mujer, morirían los dos hijos gemelos y ellos se verían reducidos a mayor miseria que la de la pobre mujer. Los dos despertaron con cierto temor, aunque lo tuvieron por un simple sueño al principio. Pero grande fue su espanto cuando encontraron a sus dos hijos muertos. Recién entonces reconocieron su grave culpa, y el hombre fue con mucha humildad a presentar a la mujer pobre la tela pedida para la fiesta de María, y así obtuvieron que no se realizara la otra parte del castigo con que se les había amenazado. En la casa solo queda Juan Evangelista, los otros han partido. Vi a Juan, en cumplimiento de la orden de la Virgen Santísima, repartiendo la ropa que había dejado la Virgen, a la criada y a otra mujer que venía con frecuencia a ayudar en los quehaceres de la casa. En el armario se encontraron algunos objetos procedentes de los tres Reyes Magos. Vi dos largas vestiduras blancas, varios velos, colchas y algunas alfombras. Vi también aquel vestido lisado que María había llevado en las bodas de Caná y que se ponía cuando hacía el Vía Crucis. De este vestido poseo un trocito. Algo de ello fue a la iglesia. Así se pudo hacer un adorno sacerdotal para la iglesia de Betesda, con el hermoso velo nupcial de color celeste, bordado de oro y sembrado de rosas. En Roma quedan todavía reliquias de esta prenda. Yo las veo allí, pero ignoro si alguien conoce estas reliquias.
María llevó estas prendas en la época de sus esponsales y nunca más después. Todas estas cosas se hacían silenciosamente. Todo procedía bien y en secreto, pues no había aún esa agitación, esa inquietud tan propia de nuestros tiempos. La persecución no había llegado a desarrollar la red de espionaje y todo se hallaba aún en paz en torno de la comunidad cristiana.